mi tristeza con colores. Hoy la temática preparada tiene que ver con la pubertad precoz y para eso estaremos hablando con la endocrinóloga pediátrica Johanna Costa. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla en la lupa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y qué gusto poder hablar de este tema tan interesante y tan importante. Bueno, entendamos un poco cuál es la relevancia de conocer que existe esto de la pubertad prematura. ¿Cómo podemos nosotros situarla en la última década, por ejemplo? Bueno, es importante detectar cuáles son los cambios normales, a qué edad es lo normal para así poder detectar cuándo está fuera de lugar. Si un niño realmente tiene un control de niño sano regular, el pediatra lo va a captar rápidamente, pero a veces no es así. Generalmente acuden cuando ya el niño está con algún síntoma de fiebre y no al control de niño sano. Como pauta general es importante no confundirse entre el olor sudoral o el vello axilar cuando hablamos realmente de la pubertad, ¿ya? Hay algunos datos como la pubarca, por ejemplo, que es el vello púbico, y hay otros datos como la adrenarca, que es el olor sudoral. Es cierto que son caracteres sexuales secundarios, pero no son los datos clínicos que indican que un niño comenzó pubertad. ¿Cómo podemos determinar que una niña está con una sospecha de pubertad precoz? El primer dato clínico es el desarrollo de las mamas, que puede darse de uno o de ambos lados. Si las mamás notan lo que se llama el botón mamario en una nena menor de 8 años, ese es un dato de alarma. Es cierto que también si comienza vello púbico antes de los 7 años, también tienen que acudir. Pero esto puede ser como un pródromo de que en algún momento va a llegar una pubertad precoz. Y en el caso del varón es un poco más difícil porque los niños hacen cambios a nivel del tamaño testicular. Quiere decir que el niño cuando nace tiene un tamaño testicular que permanece igualito toda su infancia hasta el momento del inicio puberal. Quiere decir, si un niño empieza a aumentar su volumen testicular antes de los 9 años y medio, es una sospecha de pubertad precoz. Pero a esa edad generalmente los niños se bañan solos, no se van a dar cuenta cuando hay cambios tan mínimos. Ya las mamás se dan cuenta cuando hay cambios de voz, cuando empezó a salir un poco el bigotito o empezó a aumentar el vello corporal, que eso generalmente sucede ya cuando tiene un segundo año de pubertad. Entonces, sí hacemos hincapié en que haga ese control del niño sano porque el pediatra va a verificar tempranamente si hay algún cambio. Ok, ¿qué implicaciones entonces trae la pubertad prematura? ¿Qué implicaciones físicas, emocionales, no sé si tal vez psicológicas o del entorno puede haber? Bueno, sí es importante diferenciar, la pubertad precoz de la pubertad temprana. La pubertad precoz, como dije anteriormente, es si la niña comienza estos cambios antes de los 8 y el varón antes de los 9. La pubertad temprana en sí es cuando las niñas hacen estos cambios entre 8 y 9 años, ¿ya? Que es tempranamente, y el varón entre los 9 y 10, cuando comienzan estos cambios, ¿ya? ¿En qué afecta realmente estos cambios tan precoces en los niños? Primero, emocionalmente no están preparados para estos cambios físicos, no saben manejar una niña muy pequeña la menstruación, por ejemplo. En segundo caso, también tratamos de verificar su talla final, porque si la niña o niño comienza muy temprano los cambios, en ese momento se los ve súper altos, no pareciera que, inclusive hay padres que se alegran mucho porque dicen, está creciendo súper bien mi hijo, pero terminan el crecimiento antes que el resto, entonces se quedan más pequeños. Es muy importante verificar que esa talla final llegue a la talla objetivo genética, quiere decir a la talla según su papá y su mamá. Bueno, en ese sentido entonces también seguramente se generan otro tipo de consecuencias. Usted decía, cuando un niño muy chico empieza a crecer y seguramente es el superior en la talla de toda su clase, ¿no? El típico recuerdo de quien fue muy alto a los 8, 9, 10 años, pero eso le generó también otro tipo de situaciones, como por ejemplo que se alejó de ellos o que tal vez sufría algún tipo de discriminación. Es decir, la pubertad precoz trae también este tipo de situaciones emocionales y psicológicas. Claro, porque los chicos siempre se comparan con sus pares. Entonces, al ellos ver cambios que no tienen, el resto lo ven como el niño diferente y sí sienten esos cambios.
sobre todo cuando hay niños muy pequeños que en casos particulares pueden tener como origen un tumor hipofisario. Ellos pueden tener cambios muy precoces desde muy chiquitos, 4 años, 6 años. Entonces, estos niños sí tienen mucho temor de ir al baño junto a los compañeritos porque los va a asustar a los otros niños, y los papás también les da miedo inclusive que ese tipo de momento suceda por el tener que explicar o justificar delante de otros papás o delante de los profesores. Entonces, esa parte también es importante. Si es detectado tempranamente, se va a evitar esas situaciones. Ahora, también conocemos a la pubertad como ese periodo del desarrollo humano en el que suceden esos cambios biológicos y esas características sexuales que marcan la diferencia entre ser niño o empezar a ser adulto. Entonces, ¿cómo eso también afecta al niño, el desarrollo de un niño? Porque no está preparado para entender eso, ¿no? Un niño de 7 años todavía no está preparado para entender esta transición tan repentina hacia la adultez. Sí, realmente hay muchos niños que a veces, en el caso de los varones, han sido detectados por problemas de comportamiento. Han sido dirigidos primero como por psiquiatras, pensando que tienen alguna alteración en la conducta, y después se dan cuenta que realmente es una pubertad precoz, porque son cambios que ellos no entienden qué les está pasando en su cuerpecito. Son niños muy pequeños, y esto sí trae obviamente una gran preocupación para los padres, y para los profesores cuando ellos también se dan cuenta, porque a veces no saben cómo manejarlo. Claro. Doctora, este tipo de manifestaciones, bueno, son físicas, son emocionales, son sociales, lo venimos conversando. ¿Se dan en qué porcentaje de la población? ¿Existe un número o un estimado? Bueno, en algunas poblaciones hay algunas datas. La prevalencia, por ejemplo, en poblaciones como Dinamarca es de un 0.5%. Estados Unidos, en cambio, lo diferencia por raza. Ellos ven que es más frecuente en la raza negra, en un 23% de los casos, y un 10% es de raza blanca. Entonces, realmente nosotros en Ecuador no tenemos data de qué tan frecuente es, pero lo que sí hemos observado, no solamente aquí en Ecuador, sino conversando con otras colegas de Argentina, es que ha aumentado mucho durante la pandemia la pubertad precoz, la pubertad temprana, y aún así la pubertad temprana que progresa tan rápido que llegan a ser una pubertad precoz. Quiere decir, menstruan antes de los 10 años. Y esto consideramos que también puede ser no solo por el estrés del encierro para los niños, sino que muchos han subido de peso mucho por esta inactividad que obligatoriamente les ha tocado, y de alguna manera eso tiene que afectar al eje de la hipófisis, y hemos visto un aumento de casi un 100% de los casos de niños y niñas con pubertad precoz. Precisamente a eso iba, a entender las causas si es que están identificadas, y también a comprender si había tenido alguna relación con este tiempo que hemos estado viviendo. Yo le pregunté al inicio de nuestra entrevista sobre la última década, un poco para entender tal vez con décadas anteriores cuál había sido el comparativo. Entendiendo que no hay data del Ecuador, si de repente me podría comentar qué es lo que ha pasado en el último año. En el último año se han prácticamente duplicado los casos. Realmente no solamente los casos, sino la rapidez con la que evolucionan. Normalmente, si yo tenía una niña que 8 años y medio empezaba con una pubertad temprana, que es digno de seguimiento, no me hacía la pubertad tan rápido en un año. Entonces las niñas lo están haciendo ahora. Inclusive algunas con tratamiento a suspenderlo respondieron demasiado rápido o activaron demasiado rápido después de suspender. No estamos seguros porque realmente no hay muchos estudios de por qué, pero entre el estrés, el encierro, la inactividad y el aumento de peso, pienso que son múltiples factores que pueden incluir este cambio. Ahora, otra situación también que ha entrado mucho en auge son los disruptores endocrinos, que son sustancias que también pueden entrar en contacto con nuestro cuerpo y producir cambios o estímulos como falsas hormonas en nuestros receptores. Quiere decir, como una sustancia que tiene una llave maestra que puede actuar sobre mis receptores y responder de esa manera. Por ejemplo, en las niñas, el consumo de la soya, en algunas puede producir cambios en el botón mamario. Los productos con lavanda también pueden producir. En algunos casos el consumo de pollo, aunque realmente no hay mucha data de que realmente esto esté relacionado, pero cuando uno suspende este tipo de productos, nota la diferencia en las niñas, nota que realmente esto baja. Entonces, este es un tema bastante importante porque hay muchas sustancias, plásticos, bebidas, preparados,
detergentes, productos de limpieza en los que estamos en contacto y no sabemos realmente qué pueden ejercer en nosotros y en nuestros niños. Eso iba a consultarle, bueno, no, de repente no sé si estaría en la categoría de mitos y verdades con respecto a las hormonas en los niños o en esta etapa de transición, pero de repente sí se escucha o se lee que, por ejemplo, comer pollo en exceso puede alterar las hormonas de los niños, que tal vez que los niños usen shampoos o cualquier tipo de, digamos, cremas o cosas tópicas que son de adultos y que tienen ingredientes o componentes que son para adultos, pueden también hacer algún tipo de cambio en el sistema endocrino de los niños, alterando este desarrollo de crecimiento. Entonces, la alimentación, tal vez los productos que usamos, entra en mitos y realidades. ¿Qué tan cierto es y qué tan falso es? Realmente, en los algunos estudios que se han hecho con respecto al consumo de pollo, no hay datos, evidencia científica, pero realmente cuando nosotros hacemos estos cambios en la dieta en las niñas, sí se nota la diferencia, sí hay cambios. En las cremas cosméticas también, realmente no hay, creo que muchos estudios que hayan analizado todos los productos de belleza que existen, pero no voy a decir marcas, pero generalmente recomendamos ningún tipo de crema cosmética, tratar de usar líneas hipoalergénicas, sin aditivos, sin parabenos, que no libres de talatos, lo menos procesado posible para que si lo tienen que usar, lo use, pero sin tantos aditivos. Y sí se nota una diferencia en un grupo de ellas. Ahora, un ejemplo de 100 niñas que hayan empezado con este tipo de cambios y uno suspende este tipo de sustancias, prácticamente la mitad puede mejorar. Y de ese grupo, además un 20%, muy a pesar de eso, sí pueden avanzar a una pubertad precoz. Entonces, el objetivo no es solamente tratar de no tener en contacto a los niños con esas sustancias, sino detectar si realmente mi paciente tiene una pubertad precoz que la esté desarrollando o si es por una sustancia la que está en contacto y no va a necesitar un tratamiento a largo plazo. Ese es el objetivo inicial de decir, vamos a suspender esto, vamos a suspender la soya, suspendemos la ingesta de pollo en exceso, solo un día a la semana, no plásticos, o vigilemos qué plásticos usan los niños, que que sean libres de talatos, para tratar de separar todos estos disruptores endocrinos de ellos. ¿En qué sentido los plásticos, doctora? No logro ya entender el consumo del plástico del niño en esa edad y su relación con el desarrollo. Algunos plásticos pueden liberar sustancias al cambiar la temperatura o al mantener mucho tiempo, por ejemplo, el agua, o a veces si los colocan en el microondas y no son plásticos certificados. Entonces sí, yo recomiendo que verifiquen en la base de lo que compran, de los termos o de los envases que estaban llevando antes a las escuelas, que ahorita no le están usando mucho, que digan BPA free. Ah, ok. Al momento de tener alimentos o bebidas en estos recipientes plásticos que no son certificados. Ok, ya me quedó claro. Muy bien. Entonces, si pudiera, doctora, hablarnos un poco sobre las recomendaciones finales, sobre todo como a los padres de familia, ¿no? Que somos quienes los que deberíamos estar observando esos cambios en los niños. ¿Qué deberíamos hacer? Y, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, nosotros normalmente llevamos a nuestros hijos a un pediatra. Hoy estamos hablando con usted que es endocrinóloga pediátrica. Entonces, ¿cuál sería el camino correcto? ¿A partir de cuándo ellos deberían ir a un endocrinólogo? Bueno, en cuanto a la alimentación o en cuanto a los contactos de sustancias, hay mucha sensibilidad. Yo puedo tener 100 niñas que consuman soya y no todas tienen que hacer cambios. Entonces sí es detectar el paciente que presente una niña que esté con desarrollo mamario antes de los 8, o si en el varón encontramos o nos parece que hay cambios a nivel testicular o a nivel de los genitales antes de los 9. Si la niña comienza con olor sudoral antes de los 7 o el varón antes de los 8 años, y el vello púbico también tempranamente. Esos son datos como clínicos. No todas las niñas van a responder igual a las sustancias en las que estén en entorno, entonces no es que a todas las niñas vamos a satanizar la soya o a satanizar las cosas, sino que en estas niñas donde encontremos esos cambios tempranos, tratar de alejarlas de estas sustancias que puedan ser o no la causa de esto. El control de niño sano es fundamental.
sí, los pacientes, según el momento que lo presenten y tienen que acudir al endocrinólogo pediatra, me han llegado niñas de 3, de 5, de 8 años. No hay una regla general de que tengan que venir a los 8 años o a los 9 años. Pero si hay datos que al pediatra llame la atención, como cambio en la velocidad de crecimiento, como aparición de caracteres sexuales secundarios, aparición de las mamas o cambios testiculares, enseguida son referidos, y nosotros trabajamos en equipo, no es que el endocrinólogo pediatra ya maneja al paciente y es suficiente, no, uno siempre trabaja en equipo con el pediatra, porque el pediatra es el que ve el día a día de ese niño, el año a año. Uh-huh. Muy bien. Es muy interesante lo que hemos conversado, doctora. Hemos hablado con la doctora Johanna Costa sobre la pubertad precoz y la verdad que sí pienso que es un tema que vale la pena destacarlo porque, bueno, la salud de los niños va a ser la salud de ese adulto y vincularnos todo el tiempo con la visita al pediatra, ¿no? Con la visita al médico. Eso de que solo lo llevo por la enfermedad es una filosofía antipreventiva total. Le agradezco mucho por habernos sacado de las dudas y seguramente habrá muchas personas que habrán quedado con algunos cuantos aprendizajes en nuestra conversación de hoy. Bueno, muchas gracias y un gusto. Espero poder estar presente en otra ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias. Baste mi tristeza con color.